Se termina el imperio del dólar. Un tremendo golpazo al dólar. Inglaterra se une a Rusia y a China para acabar con la moneda norteamericana. Los aliados le dan la espalda a Estados Unidos, tiemblan en Washington. Inglaterra se une al selecto grupo de los países que reclaman eliminar al dólar del comercio internacional, pues la moneda estadounidense es un factor desestabilizador de la economía global, así como una herramienta de presión política de Trump, y de reintegrar a Rusia. El grupo elitista del G7 ahora sería el G8 para que les ayude en su guerra comercial y tecnológica contra China. El Banco Central británico pide el fin del uso del dólar en el mundo. El jefe del Banco de Inglaterra alerta del papel desestabilizador del dólar de Estados Unidos en la economía mundial e insta a sustituir esa divisa hegemónica. El gobernador del Banco Central del Reino Unido, Mark Carney, destacó que el dominio del dólar sobre el sistema financiero mundial aumentó los riesgos de una trampa de liquidez de tasas de interés ultrabajas y un crecimiento débil, y sugirió la sustitución del dólar estadounidense por una alternativa digital global. Carney lanzó su propuesta en un discurso pronunciado el viernes en la reunión de banqueros centrales de todo el mundo realizada en la localidad de Jackson Hole en el estado de Wyoming, oeste de Estados Unidos. Según el banquero británico, una moneda digital podría amortiguar la influencia dominante del dólar estadounidense en el comercio mundial y reduciría el contagio a otras economías de los shocks estadounidenses gracias a una menor sincronización de los ciclos financieros y de comercio. Una moneda digital podría amortiguar la influencia dominante del dólar estadounidense en el comercio mundial, dice el gobernador del Banco de Inglaterra Mark Carney. La influencia del dólar en las condiciones financieras mundiales también podría disminuir si se desarrollara una arquitectura financiera en torno a la nueva moneda digital, y así se desplazaría el dominio del dólar en los mercados de crédito al reducir la influencia de Estados Unidos en el ciclo financiero mundial. Esto ayudaría a reducir la volatilidad de los flujos de capital en economías de mercado emergentes, explicó el banquero británico, y urgió a sus homólogos a crear una moneda digital propia coordinada por una red de bancos centrales, y una moneda así tendría potencial suficiente como para desplazar al dólar como la divisa hegemónica en el comercio internacional. Por supuesto, un sistema tan nuevo como el que propone el banquero provocaría el fin de la hegemonía de Estados Unidos y terminaría efectivamente con el sistema financiero global basado en el dólar, reduciendo drásticamente la influencia de Estados Unidos en el mundo multipolar. La confianza en el dólar estadounidense continúa disminuyendo porque Washington utiliza el dólar para realizar chantaje político, económico y financiero. De manera que, según un artículo publicado en junio en el diario austriaco Contra-Magazine, muchos países se han sumado a la llamada fiebre del oro, cuyos bancos centrales están aumentando sus reservas de oro a un ritmo sin precedentes para reducir su dependencia del dólar. Algunos analistas advierten de que para finales de 2019 el dólar podría sufrir una caída de hasta el 30% de su valor escenario, que sería la peor pesadilla para Estados Unidos. Ayer les comunicaba que hoy empezaba el nuevo orden mundial, así como la caída del imperio estadounidense, y hoy, precisamente hoy, justo en este momento, tenemos la confirmación de esa afirmación. Así es, hoy el presidente del Banco Central británico pide que se deje de usar el dólar por resultar demasiado dañino para la economía mundial. Resulta de lo más curioso que sea precisamente el Banco Central británico el que pida esta medida, siendo ellos los principales aliados de los estadounidenses, o al menos lo eran hasta el día de hoy. Y también es muy significativa esta declaración luego que el presidente norteamericano pidiera que se vuelva a incluir a Rusia dentro del elitista grupo del G7, que ahora pasaría a llamarse G8. Este grupo tendrá su 45ª reunión este día 24 y 25 del presente mes. Tampoco podemos dejar de mencionar lo sucedido al día de ayer, es decir, el agravamiento de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, llegando hasta límites extremos y arrastrando con ello a todos los mercados de valores mundiales, empezando por Wall Street. ¿Será que ya las grandes potencias se dieron cuenta que hoy comienza el reseteo de la economía mundial? Si el mismo hecho de que el principal aliado de los Estados Unidos pida dejar de utilizar el dólar estadounidense por ser una herramienta desestabilizadora resulta ya de lo más significativo y alarmante el hecho de que se pida nuevamente la inclusión de Rusia dentro del grupo del G8, luego de los recientes desencuentros entre los rusos y estadounidenses. También es muy interesante, ¿será acaso, que los europeos y el mismo Donald Trump intentan ganarse la simpatía del Kremlin para que éste se ponga de su lado en esta guerra comercial y geopolítica contra China? ¿O será que tratan de apaciguar al oso ruso luego de que Estados Unidos se saliera del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas de Mediano y Corto Alcance? Recordemos que inmediatamente luego de salirse del INF, Estados Unidos probaba un nuevo misil que violaba dicho tratado, con lo que se deduce que efectivamente los Estados Unidos ya habían violado previamente dicho tratado, pues el misil recientemente testado ya había sido fabricado previamente, es decir,
cuando aún estaba vigente el Tratado INF, dando con ello la razón a Moscú, cuando afirmaban que los responsables de la terminación de dicho tratado y los violadores del mismo eran precisamente los norteamericanos. Pero entonces uno podría suponer que lo que intenta ahora Donald Trump es granjearse la simpatía de Rusia para que ésta les apoye en su guerra comercial contra China, y esto tendría mucho sentido si consideramos que antes de salirse del Tratado INF Estados Unidos exigía que se incluyera a China en el mismo, y ante la negativa de los chinos a incluirse en dicho tratado los estadounidenses se decidieron por abandonarlo. Pero tampoco olvidemos que la guerra emprendida por Estados Unidos contra China no es solo comercial, pues es ante todo una guerra económica, comercial, política y militar. Es decir, es una guerra abierta en todos los frentes. Es por eso que tratan de ganarse la confianza de Rusia incluyéndolos de nuevo en el G8 para que estos los apoyen en su guerra contra China. Pero los rusos no son tontos y ellos saben perfectamente que aliarse con los estadounidenses es aliarse con el mismo diablo, pues estos no tienen palabra de honor y tampoco respetan acuerdo alguno. Además, su principal socio comercial son precisamente los chinos y no los estadounidenses. Además de que comparten objetivos comunes como es el de destruir al dólar y acabar con la hegemonía estadounidense, meta a la que ya se unieron los ingleses, y pronto lo harán los demás países de la Unión Europea, empezando por los daneses, luego que Estados Unidos hiciera pública su intención de arrebatarles Groenlandia. Y hablando de Groenlandia, Estados Unidos acaba de anunciar que abrirá una embajada norteamericana en dicho territorio, y ya todos sabemos para qué sirven las embajadas estadounidenses: para derribar gobiernos legítimos y para fabricar revoluciones de colores. El dólar dejará de ser la moneda dominante a nivel mundial, advierte JP Morgan. La empresa financiera advirtió en un nuevo reporte que la divisa norteamericana podría perder el privilegio de ser la moneda de reserva más importante a nivel mundial. La empresa financiera y principal banco norteamericano JP Morgan advirtió en un reporte de estrategia de inversión publicado este agosto que la posición del dólar como la moneda de reserva más importante en el mundo puede llegar a su fin. El reporte señala que el dólar norteamericano ha sido la moneda de reserva dominante en el mundo por casi un siglo. Por este motivo muchos inversionistas han utilizado la divisa en sus portafolios durante largo tiempo. Sin embargo, advierte el texto, creemos que el dólar puede perder su estatus como la moneda dominante en el mundo debido a razones estructurales así como a impedimentos cíclicos. El reporte señala que la caída del dólar como la principal divisa en el mundo es inevitable debido a tendencias históricas. Además de señalar que las inversiones podrían comenzar a otros mercados, particularmente en Asia, los analistas de JP Morgan señalan que no existe nada que sugiera que el dólar seguirá siendo la moneda dominante a perpetuidad. Históricamente las divisas de otros países como el Reino Unido y Francia han fungido como la principal moneda de reserva durante diversos periodos históricos. El reporte señala que el dólar perderá su actual lugar en el sistema económico en algún momento de la primera parte del siglo XXI, mientras tanto otras naciones como China y Rusia continúan adquiriendo mayor importancia económica a nivel mundial, además de incrementar de manera notable sus reservas en oro, en lo que representaría una apuesta contra el dólar como la moneda preponderante en el comercio global. El dólar como la moneda preponderante